aquí estamos, muchas gracias. Estamos en esta cobertura para Al Tanto TV. Conversamos con Aquilino y con Denise, presidente y vicepresidenta de la Junta de Vecinos del Portal. Precisamente Aquilino nos contaba cuáles habían sido los antecedentes, cómo había sido la relación de la Junta de Vecinos con los dueños del YECC. Bueno, era una relación, como se dice, medio tertuosa, como decimos, porque ellos se reunían con nosotros, nos prometían cosas y en sí no nos cumplían. Algo de la planta, cuéntenos de eso. Bueno, nosotros acudimos a la Procuraduría para Defensa del Medio Ambiente un 17 de noviembre del 2021 y pusimos una denuncia por contaminación sónica y contaminación atmosférica. Ahí había una planta que se incendió, creo que fue en el 2023. Entonces, esa planta vibraba todo eso y emitía un sonido que los vecinos no podían dormir. Entonces, también... que los lunes era una pesadilla para ustedes. No. Cuando llegaba los lunes en mi casa yo recibía 20,000 llamadas. Ay, Kennedy, hoy hay fiesta. Ya usted sabe que aquí no se va a dormir. Yo voy a sentarme en la sala y si tengo que pararme a bailar con mi esposo, pues yo lo voy a hacer porque aquí no se va a dormir. Y eso yo, en representación de la Junta de Vecinos, pues le daba importancia. ¿Usted con quién hablaba? ¿Con Maribel o con Antonio? Yo hablaba con Maribel porque déjeme decirle algo. Yo nunca tuve contacto con Antonio porque ese señor es un Dios. Ese señor nunca se acercó y nos preguntó a nosotros qué es lo que estaba pasando. Él mandaba a Maribel allá a la Procuraduría, hacíamos la conciliación. Oiga, ¿qué pasa? Nos mandaba a unos abogados sin poder. Y yo le decía, en las conciliaciones debe estar el dueño de la discoteca, que es que puede tomar el poder de decisión, que puede decir aquí se va a hacer esto y esto no un abogado y además no tiene un poder. Pero nosotros para poder avanzar hacíamos la conciliación y ahí nos prometían que iban a resolver el problema de la planta, que iban a subir el tubo de escape y con alguna cosa cumplieron, es que se iban a conectar a la CDE porque eso era una planta de uso diario. Y en verdad eso empezaba a veces a las 3 de la tarde y la pagaban al otro día a las 4 o 5 de la mañana. No era solo los lunes. No, cuando eso se metía a diciembre aquí en fiesta. ¿Y quién aguantaba eso? Bueno, Denise, ¿usted imaginó alguna vez que este lugar, que una vez fue el cine El Portal, verdad? Si conoce un poco la historia del principio del cine para que la comparta con nosotros. Sí, ciertamente todo lo que está diciendo Aquilino, el presidente de la Junta de Vecinos, es lo que realmente estuvo ocurriendo. El cine, ese cine fue fundado en los años 70. Bueno, yo tengo por acá por un promedio de 40 años y ahí era que nosotros veníamos a ver las ¿Cómo se llamaba el cine? El cine El Portal. Entonces, la estructura no estaba prevista para una discoteca. Esa estructura fue hecha, levantada para un cine, con pantallas un poco gigantes, unos abanicos grandes que habían, que ni siquiera aire acondicionado tenían, después fue que lo fueron readecuando, pero la carga que le pusieron a eso, sobre el techo, plantas que pusieron... Ellos niegan que la planta estuviera encima del techo, usted dice que estaba arriba del techo. Esa planta estuvo, los compresores estuvieron sobre el techo. Varios compresores eléctricos. Estaba ahí, en ese hueco que usted ve ahí, al lado de donde están los alucín. Era una especie como de un anexo, ¿verdad? Bueno, tenía un hueco ahí que esa planta ha estado ahí por mucho tiempo. Ellos la insonorizaron, yo vine, vi el trabajo, se prendió, ya los vecinos estaban más tranquilos en cuanto al sonido. Pero después le dijimos, pero falta el mofle, que ese mofle debe de estar por encima del edificio más cercano. Y solamente lo subieron a una altura que todavía los vecinos me decían, pero Kennedy, ahí no puede estar ese mofle a esa altura. Y digo, bueno, pues vamos a seguir insistiendo a ver si lo suben más. Pero eso se quedó ahí. Porque a ellos no les gustaba que nosotros viniéramos aquí como a exigir. Yo entendía que eran una molestia. Usted nos contaba un poco la historia del edificio, aparte de los aire acondicionados, los compresores eléctricos que estaban arriba, ¿qué otro cambio usted fue viendo? Que usted tenía 40 años en esta área. Se habló de que quitaron una columna interna, así como de fuera, no sé si usted lo vio adentro. ¿Cómo cambió el cine a la discoteca YECC? Bueno, fue una estructura que después la pusieron, porque tú sabes que los cines tienen escalones para que la persona pues puedan ver bien la pantalla.
Pues no, la adecuaron plana y le fueron quitando parte de la esencia de cómo fue construido eso. Entonces, al ponerle tanta carga y además de eso, nosotros siempre hemos dicho que las vibraciones cuando ponían sobre todo la música instrumental, la música de instrumentos, ahí era que más fuerte se sentía. Tenemos una vecina que ella incluso decía que su cama era una cama bailarina, porque eran tan fuertes los decibeles que entonces la cama vibraba. Y realmente eso fue una tragedia que pudo evitarse porque fue advertido y eso fue dando avisos hasta que mira hasta dónde llegó eso. Cuando usted dice que fue advertido, usted, o no sé si usted o algún vecino, ¿imaginaron que ahora estaríamos viendo estas ruinas? Bueno, fíjese, en la última inspección que yo participé, cuando vine al Ministerio Público, entramos por la casa de doña Lilian, que es la vecina más cercana, y le dijimos a los inspectores, digo, ¿ustedes escuchan esa vibración de ahí arriba? Entonces ellos tienen unos aparatos que para medir los decibeles y lo pusieron, sí, ahí está vibrando algo. Pero ¿qué recuerda Colombia? Es que es una estructura que data de más de 50 años, sometida a peso, sometida a altos decibeles, que movieron columnas, tiene que caerse obligado. Pero ustedes en algún momento pensaron que se podía derrumbar el techo, usted que vio la transformación del cine, porque quizá yo a veces pienso que quizá el mismo Antonio nunca dimensionó, porque él venía todos los lunes, su madre venía, la última vez que yo vine al YC en el 23 vi a doña Grecia, o sea, ¿podía caber en la mente de ustedes que se iba a derrumbar todo el techo? Nunca pensamos que podría ocurrir una tragedia así, no. Quizás cuando la planta, la ve aquella en el 2023, que hubo un incendio, un pequeño conato, que comenzó ahí, justamente donde la planta estaba. La estructura sufrió y muchas paredes fueron agrietadas. Y nosotros, como Junta de Vecinos, le estábamos solicitando a ellos que eso tenía que ser demolido. ¿Ustedes habían hecho la petición de que todo el edificio del YC fuera demolido? Ya esa estructura debía ser demolida. ¿A quién le hicieron la petición? Nosotros lo dijimos a Maribel en una reunión que tuvimos un día, porque ella nos convocó a esa reunión porque fuimos pidiéndoles cosas, la subida del mofle, la sonorificación de la planta, las paredes que también fueran readecuadas. Entonces ella nos convocó a una reunión dentro del mismo YC para que nosotros viéramos que ella habían hecho esas mejoras, pero todo era una pantalla, muy bonito por dentro, muchas luces, muchos paneles puestos en la pared, muchas luces, muchas cosas, pero la base de la estructura nosotros desconocíamos. ¿Usted extrañó alguna columna que usted conocía desde cuando era cine? Cuando vino esa reunión, ¿usted se dio cuenta de que habían quitado una columna? Claro que sí, que ya no estaban ahí, ya esas columnas no estaban porque estaba play todo, ya todas las paredes. La habían preparado para adecuarla a una discoteca. O sea que realmente eso... ¿Qué respuesta hubo cuando ustedes le propusieron la demolición? Entonces, bueno, le propusimos eso, la demolición para que la trasladaran de ahí a otro lugar. Y su respuesta fue, esto será demolido o trasladado de aquí cuando mi madre se muera. Sí mismo, sí. Recuerdo cuando ella dijo esa palabra. Porque lo que pasa en Colombia es que esa persona, yo no sé si son humanos, porque usted tiene que ponerse en el zapato del otro. Usted está bien, como ella me dijo cuando me llegó la notificación para judicial, yo sé, un 18 de febrero, y ella me dijo, pero Aquilino, ¿y cómo usted piensa que van a cerrar la discoteca y de qué lo para allá a comer? Y yo le dije, escúcheme, no le quiero faltar respeto, pero ustedes tienen ya negocio y ustedes tienen ingresos y ustedes pueden comer tranquilo. Si esa discoteca
cuando llegue ese documento para judicial y se viene y se cierra, eso no hubiese pasado, porque ahí hubiese pasado un par de meses reparando eso, porque eso fue el 18 de febrero. Y eso hábleme de eso, cuando usted dice que si se hubiera judicializado, porque no entendí bien entonces el camino que ustedes hicieron, ¿a dónde fueron a Procuraduría? ¿Con quién hablaron? O sea, ¿cómo es que entonces no se le hace caso a lo que ustedes, porque una cosa es que le moleste el ruido de la discoteca y otra cosa es que ustedes advirtieran problemas estructurales y técnicos que ameritara cerrar la discoteca? Sí, fíjese, cuando nosotros fuimos allá a la Procuraduría, nos atendían varios fiscales. Un día nos tocaba con un fiscal, un día nos tocaba con otro. Y ellos venían aquí y hacían el descenso, el levantamiento, y me enviaban a vía de arbitrio de la inspección. O sea que esos fiscales hacían su trabajo. Ahora hay que ver cuando ellos llevaban esos resultados más para arriba, porque no creo que esos fiscales tenían el poder de decir vamos a cerrar YC. Eso tiene que ser subir ¿cómo se dice?, a la persona de poder de la Procuraduría que maneja esa institución y apoderarlo al departamento jurídico y cerrar esa discoteca, porque ya habían quejas evidentes, porque ellos venían los decibeles. Los decibeles permitidos a nivel nocturno son 55 en zonas residenciales y los decibeles ahí daban 72, 69, o sea que sobrepasaban. Entonces ellos estaban conscientes. Y aquí vino una magistrada que en verdad para mí es una señora que hizo su trabajo. Prendí en fiebre y le vi los ojos. ¿Usted está mala? Me dice, mire, yo tengo una fiebre que me estoy muriendo. Y le dije, pero si usted quiere suspendemos esto. Y me dijo, no, Aquilino, mi deber es venir aquí porque ustedes tienen esta queja aquí. O sea que yo no puedo culpar a los fiscales. Hay que culpar a la instancia que estaba por encima de ellos, que no tomó la decisión. Ahí que nosotros estamos apoyados. Denise, vamos a acercarnos un poco. Me estoy acercando, chicos. Vamos a ponerlo aquí para que podamos recoger mejor el audio. Después de luchar tanto, ustedes y los vecinos, ¿qué impresión han tenido ustedes de los vecinos? Porque a veces uno pide cosas, quizá ustedes dijeron en su momento, ay, ojalá que esa discoteca me la quiten de ahí, ay, ojalá que esa discoteca la cierren. Pero el desenlace que tuvo, ¿cómo ha sido el sentimiento de los vecinos? Esos días el olor a muerto era terrible. ¿Cómo también fue para ustedes cargar y para lo que creen en la parte energética, en la vibra, cómo ustedes, o sea, me imagino que la querían cerrada, pero no así. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, para nosotros eso ha sido bastante doloroso, porque perder 236 vidas, más todos los mutilados que han quedado, más todos esos niños huérfanos. Eso es algo. Mira, cuando yo estaba viendo ese informe anoche, yo me fui en llanto, porque yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible que una persona, habiendo recibido tanta advertencia de que ese lugar debía ser cerrado para que lo hiciera las reparaciones correspondientes, y no escucharon a nadie, ni siquiera a sus empleados más cercanos que estuvieron viviendo esa situación ahí? ¿Usted conoció a Gregory Adames? No, yo no lo conocí, pero sí conozco a Carmen Burgos, que era la asistente, que nos la mandaban allá a la Procuraduría. Cuando nosotros íbamos, ella era la que la mandaban algunas veces, y no conozco a más nadie, ¿no? de ahí de Empleomanía, no, pero sí fue algo que ha consternado al todo yo digo que no al país, sino al mundo, porque ahí había gente de toda parte del mundo. Así es. Así es, yo quiero agradecer a la gente que está con nosotros en vivo a través de nuestro canal de YouTube, a Elaine García 3540 que nos manda un super chat de $20, muchas gracias. Gracias por estar presente y apoyar a todos los dolientes desde Boston. Elaine, muchísimas gracias por tu super chat. A la gente que sigue conectado con nosotros, la gente que habla aquí en República Dominicana, los paquetes de dinero para que nadie joda. Así es. Bueno, Yaniris Castillo, ambición y prepotencia de los hermanos. Bueno, hay gente que pide justicia por YC.
¿Cómo ha sido para usted como presidente de la Junta de Vecinos esta tragedia, los días de olor a muerto, las calles cerradas? Ustedes se han reunido, ustedes hablan después de quizás gente que quería descansar del ruido de la discoteca, del parqueo de los carros, pero no con un final así. Sí, fíjate, nosotros como cristianos que somos, nunca queremos que eso hubiese pasado. Nunca quisimos que la discoteca cerrara de esa forma. Entendemos que cuando pasa ese tipo de tragedia y mueren tantas personas, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los familiares de la víctima. Porque mi hija venía ahí a bailar a Yesé, porque esa era una discoteca del país. Y yo le dije a Maribel, usted está en mi comunidad y yo represento la comunidad, pero también la represento a usted, porque esa discoteca marca país, como ustedes dicen, que es una discoteca de prestigio. Nosotros aquí, si ustedes adecúan todo, ustedes pueden durar ahí todo lo que ustedes quieran, porque si molesta, hay que ver qué es lo que está molestando. Y si ustedes hacen los arreglos, bueno, y se adapta a la regla, como decimos, ustedes pueden operar. Porque no era que tampoco le estábamos sacando nosotros como comunidad de aquí. Lo que pedíamos eran los arreglos que estaban afectando a la comunidad. Y eso fue lo que se extendió demasiado. Y llegó a colapsar la discoteca porque Gregory Adames, el testigo estelar, clave, y yo lo conocí a Gregory un día que yo vine y yo entré y él me recibió y luego hicimos una pequeña reunión y él estaba ahí. Él participaba poco porque siempre su paciencia como él es, siempre está como de lejito y eso yo lo respeto, su forma, pero sí lo conocí. Queremos agradecer el testimonio de Denise Aquilino, presidente de la Junta de Vecinos por Tala Tala. Muchas gracias, gracias por prestar su testimonio, Denise también.